Era el invierno de 1959, y la Unión Soviética estaba sumida en una atmósfera opresiva. La Guerra Fría había llevado al país a un estado de constante paranoia. El miedo a los espías, la carrera armamentista y la amenaza nuclear creaban un ambiente de tensión que se palpaba en el aire. Las ciudades estaban llenas de propaganda que ensalzaba el poder soviético, mientras que, en secreto, los ciudadanos susurraban sobre conspiraciones y traiciones. Mi nombre es Nikolai Petrov, un exmilitar soviético. Durante años he guardado un secreto que pesa sobre mi conciencia. Hoy, antes de que la muerte me reclame, siento que debo contar la verdad. Una verdad que el gobierno soviético ha ocultado durante décadas. Recuerdo claramente el día en que nos movilizaron para una misión de búsqueda. 9 jóvenes excursionistas, liderados por Igor Dyatlov, habían emprendido una travesía en los montes Urales. Eran estudiantes experimentados de la Universidad Técnica del Estado de los Urales, llenos de energía y ansiosos por desafiar las duras condiciones invernales. Sin embargo, cuando no regresaron a su campamento base en la fecha prevista, la preocupación se convirtió en alarma. El 26 de febrero, después de días de búsqueda, encontramos su campamento en la ladera de la montaña Kholat-Syakhl. Las tiendas de campaña estaban destrozadas desde dentro, como si hubieran huido en pánico, descalzos y con ropa insuficiente para enfrentar el clima extremo. En las semanas siguientes, hallamos sus cuerpos en distintos estados de descomposición, con signos de lesiones traumáticas inexplicables. La versión oficial, la que el gobierno difundió, decía que murieron debido a una combinación de avalancha, hipotermia y lesiones autoinfligidas en un intento desesperado por sobrevivir. Pero lo que vi allí no era algo que pudiera explicarse con razones terrenales. Las autoridades nos ordenaron seguir la narrativa oficial, pero yo sabía que había más. Algo no encajaba. Encontré el diario de Igor Dyatlov y fui el primero en leer los horrores que este joven había documentado en él. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que no podía vivir con este peso. La verdad debía salir a la luz y hoy estoy listo para compartirla. Lo que sucedió en esa montaña no fue un simple accidente. Fue algo mucho más oscuro y aterrador. Esta es la historia de Igor, la verdadera historia del paso Dyatlov, y estoy decidido a que el mundo conozca lo que realmente sucedió. Abrí el diario de Igor Dyatlov con manos temblorosas, consciente de que las palabras que contenía revelarían los detalles íntimos de una travesía que había terminado en tragedia. Las primeras páginas estaban llenas de entusiasmo y preparativos meticulosos. Cada línea reflejaba la emoción y la energía del grupo. 26 de enero de 1959. Hoy comenzamos nuestra travesía hacia los montes Urales. Escribía Igor con una caligrafía firme y precisa. Nuestro grupo está compuesto por 9 jóvenes llenos de vida y ansias de aventura. Soy Igor Dyatlov, el líder de esta expedición. A mi lado está Zinaida Kolmogorova, una joven valiente y alegre. Lyudmila Dubinina, con su fortaleza y espíritu indomable, es la columna vertebral de nuestro grupo. Yuri Krivonichenko y Alexander Kolevatov, inseparables amigos que me acompañan, aportan ingenio y energía. Rustem Slobodin, atlético y siempre dispuesto a ayudar. También nos acompaña Nikolai Thibault-Brignol, el bromista del equipo, con un don especial para mantener el ánimo elevado con su humor. Semyon Solotaryov, el más misterio. Por último está Yuri Yudin, quien, debido a problemas de salud, tuvo que abandonar la expedición, pero a pesar de su ausencia, debemos continuar. El primer día de la expedición fue tranquilo y lleno de camaradería. 27 de enero de 1959. Nos preparamos meticulosamente, revisando cada detalle de nuestro equipo. Las mochilas están cargadas con provisiones, ropa de abrigo y equipos de supervivencia, anotó Igor. Cada noche se reunían alrededor de una fogata improvisada. 28 de enero de 1959. Esta noche compartimos historias y canciones alrededor del fuego. La camaradería es palpable, y aunque el frío es intenso, nuestros espíritus están altos.
En esos momentos, el grupo se unía como una familia, fortaleciendo los lazos que los mantenían juntos. Sin embargo, comenzaron a aparecer pequeñas señales de inquietud. 29 de enero de 1959. Algunos miembros del grupo mencionaron haber visto sombras entre los árboles por la noche. Tratamos de restarle importancia, pero es difícil ignorar la sensación de que algo nos observa. A pesar de sus intentos por mantener la calma, la sensación de ser observados era cada vez más difícil de ignorar. A medida que el grupo avanzaba, una sensación de inquietud empezó a instalarse entre ellos. Esta sensación se hacía más evidente con cada paso que daban. Pero, siendo jóvenes y entusiastas, ignoraron estas señales, creyendo que su amistad y determinación serían suficientes para superar cualquier obstáculo. Al leer estas palabras, sentí un nudo en el estómago. El 30 de enero de 1959, algo muy extraño ocurrió. Según lo que Igor escribió en su diario, aquella noche vieron luces en el cielo, orbes luminosos que se movían de manera extraña y errática. Al principio, pensaron que eran estrellas fugaces, pero el comportamiento de esas luces era demasiado raro como para serlo. Los excursionistas se detuvieron, fascinados y preocupados al mismo tiempo, observando cómo esas luces danzaban sobre ellos. Las descripciones de Igor eran muy claras. Las luces eran de un blanco brillante, a veces con un tono azulado. Se movían a una velocidad y con una precisión que ningún avión conocido en ese momento podía replicar. El grupo se quedó allí, mirando con una mezcla de asombro y temor. Esa noche, la inquietud se hizo más palpable entre ellos. Zinaida y Lyudmila estaban especialmente perturbadas. Como Igor anotó, podía ver el miedo en sus ojos, aunque ellas trataban de mantener la calma. Yuri y Alexander intentaron darle una explicación racional a lo que habían visto, sugiriendo que podría ser algún tipo de prueba militar secreta. Pero en sus voces se notaba la incertidumbre. La atmósfera comenzó a cambiar. Lo que hasta entonces había sido una aventura emocionante, ahora estaba teñido de una creciente sensación de amenaza. El 31 de enero de 1959, el grupo avanzó un poco más, pero esa sensación de ser observados no los abandonaba. Algunos de ellos volvieron a ver sombras moviéndose entre los árboles. Podrían ser animales, pero había algo en la manera en que esas sombras se movían que los ponía nerviosos. Igor describió cómo, durante el día, intentaban mantener la moral alta. Rustem sugirió que cantaran canciones para distraerse, y eso funcionó por un tiempo. Sin embargo, cuando cayó la noche, la inquietud regresó con más fuerza. Las entradas en el diario comenzaron a reflejar una creciente preocupación. El 1 de febrero de 1959 llegaron a la ladera de la montaña Kholat-Syakhl. Decidieron acampar allí, pero había una tensión en el aire que era innegable. Esa noche las luces volvieron. Esta vez estaban más cerca y eran más brillantes. Incluso pudieron escuchar un zumbido bajo que parecía resonar en sus huesos. La última entrada de esa noche fue breve, pero escalofriante. Nos sentimos observados, algo está ahí fuera y no sé cuánto tiempo más podremos ignorarlo. Cuando leí esas palabras, quedé en shock al descubrir que el diario de Igor cortaba abruptamente la narración, hojeando varias páginas en blanco. Solo en las últimas encontré el verdadero horror que vivieron esos jóvenes. Lo que estoy a punto de revelar son los eventos que sucedieron esa noche, los cuales Igor alcanzó a documentar antes de morir congelado. No sé qué fecha es hoy, pero estoy a punto de morir, escribió Igor. Esa noche algo rompió la tranquila monotonía del paisaje nevado. Una luz cegadora apareció de repente sobre nuestro campamento, anotó Igor. Era tan brillante que los obligó a cerrar los ojos y cubrirse los rostros. El zumbido que la acompañaba era ensordecedor, vibraba en sus huesos y los llenaba de terror. Una nave extraña descendió lentamente, bañando el campamento en una luz blanca que quemaba la piel. El calor era insoportable, describió Igor. Todos se arrancaron la ropa en un intento desesperado por aliviar la quemazón, pero no había escape.
Se miraron unos a otros, viendo el miedo reflejado en los ojos de sus amigos. El pánico se apoderó del grupo. Dinaida gritaba, pero su voz apenas se escuchaba sobre el zumbido. Rustem y Alexander intentaron correr, pero una fuerza invisible los levantó del suelo. Luchaban, pateaban y gritaban, pero no podían liberarse. Igor continuó describiendo la escena caótica y desesperada. Lyudmila cayó al suelo, temblando de miedo. Yuri y Alexander estaban paralizados. Con sus rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par, Nikolai Thibault-Brignol trató de llegar a la tienda para buscar algo. Cualquier cosa que pudiera ayudarlos, pero fue levantado por esa misma fuerza invisible. El diario capturaba la desesperación de esos momentos. «Sentí que mis pies se despegaban del suelo», escribió Igor. «Mi corazón latía con una fuerza que parecía querer romper mi pecho. Intenté aferrarme a algo, pero mis manos se deslizaron por la nieve. Nos estábamos elevando, uno por uno, hacia la nave. La nave, con su luz cegadora y su zumbido ensordecedor, era un espectáculo aterrador. Nos llevaron dentro. La luz se volvió aún más intensa y todo lo que podía oír era el zumbido. Luego de repente todo se apagó. La luz, el sonido, el calor, todo desapareció y quedamos sumidos en una oscuridad total. Con cada línea, el abismo de lo desconocido se volvía más profundo y oscuro. Nos despertamos en una sala de metal frío, escribió Igor. Estábamos todos allí, los 9, pero el lugar era extraño, alienígena. Las paredes eran lisas y brillaban con una luz azulada, y el aire tenía un olor metálico, casi asfixiante. Los excursionistas estaban aturdidos y desorientados. Miré a mi alrededor y vi a Zinaida sosteniendo la mano de Lyudmila, ambas con lágrimas en los ojos. Rustem intentaba levantarse, pero sus piernas no respondían. Yuri y Alexander estaban apoyados el uno en el otro, tratando de entender lo que veían. La puerta se abrió con un silbido, y fue entonces cuando Igor los vio por primera vez. Entraron varias figuras pequeñas, no más altas que un niño, con piel azulada y escamas que cubrían sus rostros. Sus ojos eran grandes y negros, sin iris. No tenían nariz, solo 2 orificios en el centro de sus rostros. Llevaban trajes rojos que se ajustaban a sus cuerpos humanoides. Nos hablaron sin mover los labios. Sus voces resonaban en nuestras mentes, explicó Igor. Nos dijeron que su planeta se encontraba a solo 20 minutos de distancia de la Tierra. Gracias a su tecnología avanzada, no necesitaban oxígeno para sobrevivir, ya que su atmósfera estaba compuesta por un alto porcentaje de hidrógeno. Estas criaturas, sin perder tiempo, comenzaron de inmediato con sus experimentos. Lyudmila Dubinina fue una de las primeras en sufrir los horrores que aquellos seres desataron. La ataron a una mesa de metal, y sus gritos llenaron la sala cuando un brazo mecánico descendió desde el techo. Le insertaron largas y finas agujas en el abdomen, provocando que sus intestinos se retorcieran en agonía. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras luchaba por respirar. Luego, con una precisión escalofriante, le extrajeron los ojos y la lengua. Su cuerpo temblaba, atrapado en un dolor indescriptible. Kolevatov y Thibault-Brignol no escaparon de la crueldad de los alienígenas. Fueron expuestos a una intensa radiación, y vi cómo sus cuerpos se deformaban bajo una presión invisible, sus huesos fracturándose mientras sus pieles se quemaban y ampollas burbujeaban, estallando y liberando un líquido viscoso. Los gritos de Kolevatov eran constantes, un eco de dolor que seguía resonando en mi mente incluso después de que él dejó de moverse. Gribonishenko y Doroshenko fueron sometidos a un experimento particularmente grotesco. Les inyectaron una sustancia verde directamente en la médula espinal, lo que hizo que sus cuerpos convulsionaran violentamente. Sus rostros se contorsionaron en máscaras de puro dolor, y horribles llagas aparecieron en sus cuerpos, exudando pus y sangre. Al leer esto, sentí el impacto psicológico de estos eventos en Igor. Fui el último en ser llevado a la mesa. Me implantaron dispositivos en el cerebro,
cada inserción un rayo de dolor que resonaba en mi cráneo. Extrajeron tejido muscular de mis piernas y brazos, dejando heridas abiertas que latían con cada latido de mi corazón. El dolor físico era insoportable, pero lo que realmente me quebró fue el terror psicológico. Sabía que estábamos atrapados, sin esperanza de escape. Igor describió la desesperación y el sufrimiento del grupo con una claridad desgarradora. Nos mirábamos entre los que seguíamos vivos en la nave, tratando de encontrar consuelo en los ojos de nuestros amigos, pero solo veíamos el reflejo de nuestro propio miedo. Cada uno de nosotros estaba atrapado en su propio infierno, pero unidos por el terror compartido. Después de los horribles experimentos, comenzaron a devolvernos a la montaña, escribió Igor con mano temblorosa. Vi cómo transportaban los cuerpos de mis amigos uno por uno a través del portal de la nave, cada uno inmóvil y frío, dejado en posiciones que reflejaban su intento desesperado de escapar del horror que vivimos. La descripción de Igor sobre cómo encontraron los cuerpos era espeluznante. Lyudmila Dubinina fue hallada arrodillada como si estuviera rezando, sin ojos ni lengua, con su expresión congelada en un rictus de dolor. Sus cuerpos estaban entrelazados, en una postura que hablaba del sufrimiento compartido. Las fracturas en sus huesos y las quemaduras en sus cuerpos eran evidentes, incluso a través de la nieve que comenzaba a cubrirlos. Krivonichenko y Doroshenko fueron devueltos completamente desnudos, sus cuerpos cubiertos de horribles llagas, en posiciones retorcidas, como si hubieran intentado abrazarse para mantenerse calientes en sus últimos momentos. Sus rostros mostraban una agonía que no podía explicarse solo por el frío. Vi cómo devolvieron a Rustem Slobodin. Su cabeza estaba girada en un ángulo imposible, con una expresión marcada por el miedo. Semyon Solotaryov fue colocado a cierta distancia de los demás, su rostro mostrando una calma inquietante, como si hubiera aceptado su destino antes de ser devuelto. Finalmente, Igor describió su propio retorno a la montaña. Me dejaron con vida, pero gravemente herido. Sentí el frío intenso en mis piernas, congeladas hasta los huesos, mientras los músculos, de donde habían extraído tejido, latían con un dolor constante. Sabía que no tenía fuerzas para moverme, pero debía intentarlo. La nave se desvaneció en el cielo, dejándome solo. Estoy aquí solo y consciente de que no tengo mucho tiempo. Mis manos tiemblan mientras escribo estas palabras. El frío se apodera de mi cuerpo, pero debo documentar todo. Si alguien encuentra este diario, que sepa la verdad de lo que nos ocurrió, que sepa del horror que enfrentamos y de los monstruos que nos tomaron. Las últimas entradas del diario eran casi ilegibles, escritas con una mano débil y congelada. El dolor es insoportable. Puedo sentir cómo la hipotermia se apodera de mí. Mis amigos, todos ellos, no merecían esto. Pero deben saber. Cerré el diario sintiendo un nudo en la garganta, la imagen de Igor, solo y muriendo en la nieve, aferrándose a su mochila y a su diario, fue devastadora. Es aquí donde mi relato vuelve al inicio. La búsqueda de los excursionistas comenzó oficialmente el 20 de febrero de 1959. Yo, Nikolai Petrov, fui uno de los encargados de la búsqueda. El 26 de febrero encontramos el campamento destruido en la ladera de la montaña Kholat Syakhl. Las tiendas estaban destrozadas desde dentro, como si hubieran huido en pánico, con ropas esparcidas y huellas descalzas en la nieve. Las lesiones eran inexplicables. Costillas rotas sin signos externos de trauma, quemaduras y rastros de radiación. Los cuerpos de Lyudmila Dubinina y Alexander Kolevatov mostraban mutilaciones horribles, y las posiciones de sus cuerpos reflejaban un intento desesperado de escapar del horror que vivieron. No cabía duda de que lo descrito por Igor en su diario era real. Sabía que debía reportarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, los agentes del gobierno intervinieron. El diario fue confiscado de inmediato. Los agentes nos ordenaron seguir la narrativa oficial. Una avalancha había sido la causa de las muertes.
Nos amenazaron, asegurándose de que nadie hablara de lo que realmente vimos. Las pruebas fueron alteradas y los informes fueron manipulados para coincidir con la versión oficial. El encubrimiento fue meticuloso y despiadado. Los cuerpos fueron enterrados rápidamente y el caso fue cerrado. Pero yo sabía la verdad, había visto con mis propios ojos las pruebas del horror que esos jóvenes habían enfrentado, sabía que algún día esta verdad debía ser conocida. Años después, aquí estoy, un anciano soviético decidido a contar la verdad antes de morir. La historia de Igor Dyatlov y su grupo debe ser conocida. Cada noche revivo esos momentos, y cada día me consume la culpa de no haber podido hacer más para exponer la verdad. El encubrimiento gubernamental fue brutal y eficiente. Los agentes que intervinieron no mostraron piedad ni consideración por los muertos. Manipularon las pruebas, alteraron los informes y silenciaron a los testigos. Vivíamos en una era de paranoia, donde la verdad era moldeada por quienes estaban en el poder. Esta manipulación de la verdad es uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos como sociedad. Cuando los gobiernos ocultan la verdad y fabrican mentiras, destruyen la confianza de las personas y perpetúan el miedo y la ignorancia. Mientras termino esta confesión, no puedo evitar sentir una inquietud persistente. Sé que hay más secretos ocultos en los archivos soviéticos, más historias de horror y sufrimiento que nunca salieron a la luz. La tragedia del paso Dyatlov es solo una de muchas, y estoy convencido de que aún hay más por descubrir. Cada ocultación, cada testimonio silenciado, representa una verdad esperando ser revelada. Que la historia de Igor y su grupo inspire a otros a cuestionar, investigar y sobre todo a nunca olvidar. A medida que avanzaba la noche, la fría brisa de la montaña Kholat Syakhl cortaba como un cuchillo, haciéndose más intensa y despiadada. Mi cuerpo, débil y adolorido, apenas podía resistir el embate de la naturaleza. Mis manos temblaban sin control, no solo por el frío, sino también por la desesperación que se apoderaba de mí al pensar en la historia que debía ser contada. Cada pensamiento era un golpe en mi conciencia, una insistente llamada a la verdad que tanto tiempo había guardado. Sabía que mi tiempo era limitado. La hipotermia avanzaba lentamente, como un depredador que acecha a su presa, y cada minuto que pasaba sentía cómo la vida se escapaba de mí. Mis pensamientos volvían a aquella noche, a los gritos desgarradores de mis amigos, a los experimentos inhumanos que habíamos sufrido a manos de aquellas criaturas. Una parte de mí quería olvidar, dejar que el frío adormeciera mi mente y me liberara del peso de esos recuerdos, pero otra parte, la que aún luchaba por mantenerme consciente, me obligaba a seguir escribiendo, a plasmar cada detalle, cada horror, para que el mundo supiera lo que realmente sucedió en ese maldito lugar. La nieve comenzó a caer más fuerte, cubriendo lentamente los restos de nuestro campamento, ocultando las huellas del terror que habíamos vivido. Mis dedos, entumecidos por el frío, apenas podían sostener el lápiz con el que escribía, pero debía continuar. Debía registrar la verdad antes de que la muerte me reclamara. La oscuridad me envolvía, y cada palabra que lograba escribir se volvía más borrosa, más difícil de plasmar. Recordé cómo, después de ser devueltos a la montaña, sentí una conexión casi palpable con mis amigos. No estábamos solos en ese infierno helado. Éramos un grupo unido por un sufrimiento común, por una experiencia que nos había cambiado para siempre. Miraba a Zinaida, a Lyudmila, a los demás, y en sus ojos veía el mismo reflejo de terror que sentía en mi interior. Habíamos sido testigos de algo más allá de lo comprensible, más allá de lo que cualquier ser humano debería experimentar. La nave, ese monstruo de metal y luz, se desvaneció en el cielo, llevándose con ella los gritos de dolor y dejándonos con un silencio abrumador. Sentía que nos habían dejado como un juguete roto, un experimento fallido, abandonados en la inmensidad de la montaña, para que la naturaleza hiciera lo que ellos no habían completado. La muerte fría y silenciosa era lo único que nos esperaba,
Intenté moverme, intentar al menos alcanzar a uno de mis amigos, pero mi cuerpo no respondía. El dolor en mis músculos, donde habían extraído tejido, era constante y punzante. Sabía que no tenía mucho tiempo, que cada segundo que pasaba me acercaba más al final, pero la idea de morir solo, sin haber contado todo lo que había visto, me llenaba de terror. No podía permitir que nuestra historia se perdiera en el olvido, que nuestras muertes fueran silenciadas por el miedo y la opresión. Me esforcé por recordar cada detalle, cada sensación, cada imagen que había presenciado dentro de esa nave, los rostros de aquellos seres, fríos y calculadores, sus ojos negros y vacíos, la forma en que nos manipulaban como si no fuéramos más que cobayas en un experimento. Sentí cómo la ira se mezclaba con el miedo en mi pecho, una ira que me daba la fuerza necesaria para seguir escribiendo, para resistir un poco más, aunque fuera solo para dejar un rastro de lo que había sucedido. Pensé en mis seres queridos, en aquellos que jamás sabrían la verdad si yo no lograba terminar mi relato. La culpa por no haber podido proteger a mis amigos, por no haber sido más fuerte, me consumía. Pero sabía que la única forma de redimirme era asegurándome de que su sufrimiento no fuera en vano, de que el mundo supiera lo que realmente había ocurrido en esa montaña maldita. El viento aullaba en mis oídos, como si la propia montaña intentara ahogar mis palabras, borrar mi existencia antes de que pudiera revelar lo que sabía, pero yo resistía, con la poca fuerza que me quedaba. Cada palabra era un acto de rebeldía, un grito en medio del silencio sepulcral que me rodeaba. De repente, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Y si no éramos los primeros? ¿Y si otros antes que nosotros habían encontrado el mismo destino en esas montañas y sus historias habían sido igualmente silenciadas? La idea de que podríamos no ser los únicos, de que más personas habían sufrido a manos de esos seres, me llenó de un miedo aún más profundo. El cielo sobre mí, oscuro y sin estrellas, parecía aplastarme con su inmensidad. Cada respiración era un esfuerzo titánico y sentía cómo mis fuerzas se agotaban, pero aún así seguí escribiendo. Guiado por una determinación casi febril, la historia de Igor, de Zinaida, de Lyudmila y de los demás debía ser conocida. Su sufrimiento no debía ser olvidado. El lápiz se resbalaba de mis dedos. El frío finalmente había ganado terreno en mi cuerpo, y sabía que mi tiempo se agotaba, mi vista se nublaba, pero la imagen de la nave, de aquellos seres y de la brutalidad de sus experimentos, seguía grabada en mi mente como un tatuaje indeleble, y entonces, en ese último momento de lucidez, me aferré a un pensamiento. Alguien encontrará este diario, alguien, en algún momento, sabrá la verdad. Con un último esfuerzo, escribí las palabras finales. Un testimonio desesperado, una súplica para que la verdad no muriera conmigo, y cuando el lápiz cayó de mis manos, supe que había hecho todo lo que estaba en mi poder. El frío, ahora implacable, me envolvía completamente, y la oscuridad comenzó a arrastrarme hacia su abrazo final, pero en ese último instante sentí una paz extraña, una certeza de que, de alguna manera, mi historia no se perdería, que alguien en algún lugar la leería y entendería el horror que habíamos vivido en aquella montaña. Y así, con esa última esperanza, cerré los ojos, dejando que el frío y la oscuridad me llevaran, mientras el viento seguía aullando, como un testigo mudo de una historia que no debía ser olvidada. Cuando abrí los ojos nuevamente, no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. Todo a mi alrededor era un remolino de sombras y luces distorsionadas, como si la realidad misma estuviera desmoronándose a mi alrededor. El dolor había disminuido, pero no porque hubiera desaparecido, sino porque mi cuerpo parecía haberse desconectado de la agonía. Sentía una extraña ligereza, como si flotara en un mar oscuro, suspendido entre la vida y la muerte. La imagen de la nave volvió a mi mente como un golpe. Aquel monstruo de metal y luz que había transformado nuestra aventura en un infierno viviente. ¿Había sido todo real? ¿O simplemente estaba atrapado en una alucinación provocada por el frío y el terror?
Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían. Estaba atrapado en ese estado de semi-inconsciencia, entre el sueño y la vigilia, sin poder distinguir lo que era real de lo que no lo era. De repente, una voz, no, más bien un susurro, resonó en mi mente. No era una voz humana, sino algo más profundo, más antiguo, como si proviniera del corazón mismo de la oscuridad. «No temas», dijo la voz, y su eco vibró en mi cabeza como el tañido de una campana lejana. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero no podía moverme, no podía gritar. Entonces, ante mí, la oscuridad comenzó a tomar forma, sombras que se retorcían y se entrelazaban, formando figuras indistintas que parecían observarme desde más allá del velo de la realidad. Intenté enfocar la vista, pero todo se desvanecía ante mis ojos, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. «Nosotros te observamos». El susurro volvió, más fuerte esta vez. Sentí un peso invisible sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Quería preguntar, quería entender qué estaba pasando, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Y entonces lo vi. Una figura emergió de entre las sombras, alta y esbelta, envuelta en una luz tenue que parecía emanar de su propio cuerpo. Su rostro era borroso, casi indefinido, pero sus ojos eran pozos profundos, vacíos, que parecían absorber toda la luz y la esperanza de mi alrededor. No había odio en su mirada, ni compasión, solo una indiferencia helada, como la de un cazador que observa a su presa con la seguridad de que no escapará. «Ellos no pueden ayudarte», dijo la figura, y esta vez sentí las palabras como un golpe directo a mi mente. «Estás solo aquí con nosotros». Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué estaba solo? ¿Dónde estaban mis amigos, mis compañeros? Intenté recordar, pero mi mente se resistía a enfocarse, como si una niebla espesa cubriera todos mis recuerdos. Sabía que había algo importante, algo que debía recordar, pero cuanto más lo intentaba, más se desvanecía. «Ellos ya no están», continuó la voz, mientras la figura se acercaba lentamente. Con cada paso sentía el frío intensificarse, penetrando hasta mis huesos, congelando cualquier esperanza que pudiera haberme quedado. «Solo tú quedas, el último testigo de lo que ha sucedido aquí». Mis pensamientos se volvieron caóticos, saltando de un lado a otro en busca de una salida, de una respuesta que me devolviera la razón. ¿Era esto real? ¿Era solo una alucinación? Y si era real, ¿por qué yo? ¿Por qué me habían dejado solo? ¿Porque eres el último? La voz parecía responder a mis pensamientos, como si leyera cada uno de mis miedos. «Eres el portador de la verdad que no debe ser conocida». La desesperación comenzó a crecer dentro de mí. Una sensación abrumadora de estar atrapado, de ser solo un peón en un juego mucho más grande de lo que podía comprender. Intenté moverme, intenté gritar, pero mi cuerpo seguía paralizado, como si la misma gravedad hubiera decidido aplastarme contra el suelo. La figura se detuvo frente a mí, y por un breve instante, su rostro se hizo más claro. Vi la crueldad y la frialdad en sus ojos, ojos que no eran de este mundo, que no conocían piedad ni misericordia. «No se lo digas a nadie», susurró, y su aliento era como el viento helado de la montaña, cortando profundamente en mi alma. «No hay escape para ti, ni aquí ni en el otro lado». La realidad comenzó a desmoronarse a mi alrededor, fragmentándose como un espejo roto. Sentí que estaba cayendo, pero no había suelo, no había final. Solo una caída interminable en la oscuridad. La voz se desvaneció, llevándose consigo la figura, dejándome solo en ese abismo de desesperación. Y entonces, como si una chispa hubiera prendido en la oscuridad, los recuerdos volvieron, uno tras otro, golpeando mi mente con la fuerza de una tormenta. Mis amigos, la nave, los experimentos. Todo estaba claro ahora. Tan claro como la nieve que cubría nuestros cuerpos, había una verdad que debía ser contada. Una historia que no debía morir conmigo. ¿Pero cómo?
¿Cómo iba a sobrevivir a este infierno? ¿Cómo podría escapar de las garras de estas criaturas, de este destino que parecía inevitable? No había respuestas, solo más preguntas que se acumulaban en mi mente, mientras la oscuridad seguía succionando mi energía, mi voluntad de vivir. El frío comenzó a intensificarse nuevamente, y supe que mi tiempo se acababa. Sentí que la vida se me escapaba, cada vez más rápida, como la arena que se desliza entre los dedos. La voz había desaparecido y con ella cualquier esperanza de salvación. Pero entonces, en el último vestigio de conciencia, comprendí algo. No importaba si vivía o moría, no importaba si lograba escapar o no. Lo único que importaba era que la verdad no muriera conmigo. Si alguien en algún lugar encontraba este diario, debía saber lo que habíamos enfrentado, lo que habíamos sufrido. Debían saber que la montaña Colatziacl no era solo un lugar de hielo y nieve, sino un portal a un horror indescriptible. Y con esa última chispa de determinación, sentí como mi cuerpo se relajaba, como el dolor comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo el miedo. La oscuridad me rodeaba, pero ya no era aterradora, ya no era mi enemiga, era simplemente el final, el último paso hacia lo desconocido. Mientras cerraba los ojos por última vez, supe que había hecho todo lo posible. Mi historia estaba contada, mi verdad había sido escrita. Lo que sucediera después ya no era mi preocupación. La montaña, la nieve, el frío, todo se desvaneció y con ello mi conciencia. Pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña llama de esperanza permaneció. La esperanza de que alguien, algún día, encontraría este diario y descubriría lo que realmente ocurrió en la montaña Colatziacl. Y así, en la fría y desolada noche, mi espíritu se unió a la montaña, llevando consigo la historia de un horror que no debía ser olvidado. Con el último aliento de vida escapando de mi cuerpo, todo se desvaneció en un oscuro y silencioso abismo. El frío, que había sido mi enemigo durante tanto tiempo, finalmente me abrazó con una serenidad inquietante. La oscuridad me rodeaba, pero en lugar de temor, sentí una extraña paz. Había hecho lo que debía hacer, había dejado mi testimonio, mi historia. Y aunque mi tiempo en este mundo llegaba a su fin, la verdad que escribí en ese diario perduraría, esperando ser descubierta. Mis pensamientos se desvanecieron junto con la conciencia, y en ese último momento me vi a mí mismo desde lejos, como un espectador de mi propia vida. Allí, en la fría ladera de la montaña Colatziacl, yacía mi cuerpo, inmóvil y cubierto de nieve, con el diario firmemente sujeto entre mis manos. La nieve caía en silencio, cubriendo las huellas de lo que alguna vez fue nuestro campamento, nuestra historia, nuestro sufrimiento. Pero la montaña no olvidaría, ella guardaría nuestro secreto, hasta que alguien tuviera la valentía de desenterrarlo y enfrentarse a la verdad que contenía. Tal vez pasarían años, tal vez décadas, pero sabía que un día alguien encontraría el diario y leería esas páginas escritas con dolor, miedo y desesperación, y cuando eso sucediera, nuestra historia sería conocida, y el mundo finalmente sabría lo que ocurrió en la montaña Colatziacl, la nave, las criaturas, los horrores que vivimos. Todo eso ya no me pertenecía. Había dejado todo atrás, entregando mi verdad al mundo, y mientras mi espíritu se desvanecía en la nada, solo quedaba la esperanza de que nuestro sacrificio no fuera en vano. Así termina mi relato, un testimonio de lo que jamás debió haber sucedido, de lo que nunca debió ser olvidado. Y ahora, mi querido espectador, te dejo con una última reflexión. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Tendrías la fuerza de voluntad para contar la verdad, aún sabiendo que te costaría todo? Este no es solo un cuento de terror, sino una advertencia, un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que aún no comprendemos y de que la verdad, por oscura que sea, siempre debe ser contada. Si te ha impactado esta historia, si has sentido el frío en tus huesos y el miedo en tu corazón, te invito a suscribirte al canal y a dejar un like. Pero más importante aún, deja tu comentario abajo.
Cuéntame qué opinas, qué te hizo sentir esta historia y qué aprendiste de ella. ¿Crees que hay verdades que deben ser ocultas o piensas que la verdad siempre debe salir a la luz sin importar las consecuencias? Tu opinión es valiosa y juntos podemos seguir explorando los rincones más oscuros y misteriosos del mundo. No olvides compartir esta historia con aquellos que crees que estarían interesados en conocerla, en descubrir los secretos de la montaña Kholat Syakhl. Y si tienes sugerencias para futuras historias o temas que te gustaría que exploráramos en el canal, déjalo en los comentarios. Aquí en este espacio, cada voz cuenta, y cada historia es una ventana a lo desconocido. Hasta la próxima narración. Recuerda mantener la mente abierta y el corazón preparado para lo que el mundo aún tiene por revelar. Nos vemos en el próximo video.